¿Cómo están todos? Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los participantes. Gracias por aceptar la invitación a este webinar de formación y habilidades para la empleabilidad de personas con discapacidad. De parte de Inclúyeme, por mi parte es un placer estar acá con ustedes. Mi nombre es Pedro Rivera, yo soy Impact Developer de Argentina, de Uruguay y de Paraguay. Y bueno, un poco de contexto sobre Inclu y sobre quiénes somos nosotros. Nosotros somos Inclusive.com, somos una empresa social nacida en el año 2013. Somos una empresa que nació para poder apoyar a las personas con discapacidad en poder acceder a empleo. Pero no solamente eso, sino que también somos una empresa social que apoya a las empresas en poder desarrollar entornos que sean más inclusivos, en el cual las personas puedan trabajar, las personas con discapacidad puedan trabajar en entornos que estén más inclusivos y más adaptados para eso mismos. Estamos trabajando actualmente en 14 países de la región. Comenzamos trabajando en Argentina, hoy ya nos expandimos a 14 países de la región. Y bueno, un poco para hacer un resumen de cómo es que trabajamos, nosotros trabajamos con un modelo de 6 ejes. Es un modelo en el cual nosotros tratamos de trabajar no solamente en lo que es el acceso a empleo de las personas con discapacidad, sino también en poder capacitar a las personas que están dentro de las empresas, a los líderes, a los directores, a los equipos, poder hacer un trabajo que sea más cultural dentro de las empresas. Lógicamente también trabajamos con los equipos de recursos humanos, trabajamos en la parte de acceso a empleo, de que las personas con discapacidad puedan acceder al empleo. Trabajamos también en la comunicación, tanto la comunicación tanto interna como externa de las empresas, en la accesibilidad, en el marketing, donde trabajamos también con los productos, y trabajamos también en lo que es el eje de comunidad, donde tratamos de que las empresas también puedan dar su aporte a la comunidad. Les comento previamente, antes de empezar con el webinar, nosotros más llegando al final del webinar, vamos a tener un espacio de preguntas. Yo voy a estar leyendo las preguntas que ustedes vayan dejando en los comentarios, que nada, como para poder comentarles. Y bueno, comenzando ya con el webinar, les quiero presentar a Lu. Lu es Purpose Manager de, de Inclu. Va a estar hablando con María Serra. Y ya presentando a María Serra, les quiero comentar que Mary es psicóloga y tiene una trayectoria que es diversidad y discapacidad en cada etapa de su carrera. Luego se desempeñó en el equipo de selección en diversas áreas de Santander, donde adquirió una perspectiva global de lo que son las necesidades de talento. Ya a finales del 2023 lidera la estrategia de lo que es diversidad e inclusión en Santander y se enfoca en construir un ambiente laboral donde se valoren las diferencias y se promueve el desarrollo inclusivo. Ella se propone incorporar la diversidad e inclusión en cada aspecto de la cultura organizacional, generando un impacto positivo tanto en las personas como en los clientes. Así que bueno, muchas gracias Mary por aceptar este espacio y por estar acá. Y ya las dejo a ustedes, a Lu y a Mary que conversen. Gracias, Pepo. Bueno, un placer estar acá. Como decía Pepo, yo soy Luisa Montoriano, manager de operaciones de Inclúyeme, y estoy acá con Mary para que charlemos un poco sobre cómo podemos hacer para que las personas con discapacidad tengan más oportunidades de empleabilidad a través de la capacitación y el desarrollo de habilidades. Y para esto, te quería preguntar, Mary, ¿qué habilidades pensás que están en alta demanda en Argentina y cómo pueden impulsarse en programas accesibles para personas con discapacidad? Bueno, primero quiero agradecer la invitación que me hicieron. Venimos trabajando con Inclu hace ya varios años. Pepo, dejaste la vara altísima con esa presentación. Espero estar a la altura. Esto que dice que yo hago, en realidad lo hacemos todos en Santander, no soy yo sola, ¿no? Un poco hablabas de las habilidades, Luli, ¿no? Yo ahí traje una PPT que si quieren la pueden ir mostrando, pero bueno, hoy las habilidades más requeridas dentro del mercado son las llamadas habilidades blandas, ¿no? La capacidad para trabajar en equipo, la inteligencia emocional, ¿no? Bueno, poder regular tus emociones dentro del ámbito de trabajo, la comunicación efectiva. ¿No? Las habilidades STEM, ¿no? Que son aquellas habilidades que forman parte de las carreras duras, ¿no? Como son ingeniería, tecnología, matemática, la capacidad de adaptarse a los cambios constantes que hoy tiene el mercado y que tienen los equipos, la capacidad para innovar, la creatividad. Y en el centro, o intenté poner en el centro un poco, es, bueno, la diversidad, ¿no? En Santander entendemos a la diversidad como una habilidad clave
para la toma de decisiones. Y por eso cuando hablamos de diversidad y de habilidad clave, creemos que es una habilidad clave para todas aquellas personas que ejercen la posición de liderazgo, el rol de liderazgo dentro de Santander. Así que bueno, Bueno, este es un poco para nosotros dentro de Santander cuáles son las habilidades claves para trabajar en nuestra organización. buenísimo, Mary, gracias y genial que traigas la diversidad en el centro porque como todos sabemos, cuando tenemos equipos diversos y conformados por diferentes personas con características individuales, como cada uno de nosotros es distinto, sabemos que esto tal cual trae más innovación y mejores resultados, así que está buenísimo enfocarlo también desde ahí y entender que lo que se viene es bueno para las personas con discapacidad, pero para todas las personas de la organización, ¿no? Para ser más productivas. Y en Totalmente. este sentido, quería preguntarte, ¿cómo se asegura la accesibilidad de estos programas de capacitación o de estas temáticas que mencionabas, digamos, en términos de plataformas o materiales o cuestiones que nos quieras comentar? Ujú. Me parece que primero el reto más importante que tenemos las organizaciones es pensar a la accesibilidad como una variable primordial en todo lo que hacemos, ¿no? Y no dejarla de lado, porque cuando la dejamos de lado nos encontramos con los datos que nos arroja el mercado de 93% de las personas con discapacidad tienen dificultades para acceder a un trabajo o el 79% tiene dificultades para poder formarse porque encuentran barreras. Entonces creo que el primordial desafío es, bueno, che, pensemos en la accesibilidad como algo clave en todo lo que hacemos. Y después entender cómo las personas con discapacidad interactúan, por ejemplo, con los dispositivos y con la tecnología, ¿no? Y hay un poco en el slide siguiente, si querés, Pepo, nosotros contamos o les contamos acá cuáles son algunas de estos apoyos técnicos, que así se llaman, que son los que usan las personas que trabajan en Santander para poder interactuar con la tecnología. Bueno, tenemos el lector de pantalla, la línea en braille, el puntero en la cabeza, que es un láser que va como identificando en la pantalla, el reconocimiento de voz, el subtítulo, también el lector, bueno, el lector de pantalla ya lo dije, el seguimiento ocular. Bueno, estos son distintos apoyos técnicos que suelen usar las personas con discapacidad para poder interactuar con la tecnología, con las apps y los celulares. Y además en Santander lo que hacemos es tener algunas recomendaciones que son tips que nosotros damos a los equipos. Lo fuimos haciendo este año con un taller que creamos de accesibilidad, que después más adelante vamos a hablar, en donde les decimos cuáles son aquellos tips que son importantes tener en cuenta en la diaria del trabajo. Y estos tips son, por ejemplo, cuando yo redacto un mail o hago una presentación, bueno, tener en cuenta qué fuente voy a usar, que sean fuentes que no distorsionen la letra, ¿no? Que sea, por ejemplo, no sé, Calibri, Time New Roman, Arial, ese tipo de fuente, el tamaño de la fuente que utilizo, que también si querés Pepo está en el siguiente slide, en donde, bueno, el tamaño común o más o habitual para aquellas personas que tienen, por ejemplo, disminución visual es 14, el tamaño de la letra, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaba a mandar mis mails con la letra 14, que así lo tengo configurado, como que las personas me escribían y me decían, hey, ¿qué te pasó? Estás como que no podés ver bien, que estás con la letra tan grande, que esto también es algo que genera, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar en accesibilidad, empieza a incorporar elementos que las personas no estamos habitualmente acostumbradas, entonces empiezan a generarse reacciones que, bueno, que uno tiene que tenerlas en cuenta e incorporarlas dentro del proceso de cambio. Y otra recomendación que solemos hacer, ¿querías decir algo, Luli? Perdón. No, 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 que Ah, quería nada, acotar, pero prefiero escucharte a vos, después te comento. y otra recomendación que solemos hacer es en la redacción, ¿no? Digo, cuando nosotros tenemos lectores de pantalla, es mucho mejor que las oraciones sean largas y no muchas oraciones cortas, porque el lector de pantalla lee literal. Y cuando vos, por ejemplo, usás una palabra toda en mayúscula, el lector de pantalla, las letras en mayúscula las lee una por una. Entonces, bueno, se hace como dificultosa para la persona que está escuchando poder como construir la palabra en la cabeza. Y también otra recomendación que solemos dar es, bueno, che, usemos el lenguaje inclusivo, ¿no? Podamos utilizar un lenguaje que nos represente a todas las personas o a la mayoría de las personas. Totalmente, y no, lo que te quería sumar mientras te escuchaba, que es verdad que cuando uno entra en el mundo de la inclusión o se va acercando más, te vas dando cuenta que, bueno, tal vez las personas te empiezan a preguntar por qué usas la letra tan grande o por qué esto y aquello, y es una forma también de ir permeando una cultura más inclusiva en el día a día,
que, bueno, en tu caso sí estás liderando el área de diversidad, pero que sirve para todas las personas de la organización. Si uno le va comentando al de al lado lo que va aprendiendo, eso ya va generando cultura, ¿no? Y a la misma Totalmente. vez, mientras te escuchaba, también pensaba que lo que decís está buenísimo tenerlo en cuenta y tan así como punto por punto para ver acciones bien concretas. Y me doy cuenta de que no es algo muy difícil de implementar, que muchas veces tenemos en la cabeza más miedos de cómo van a ser las cosas que lo que en realidad sucede una vez que empezamos a hacerlas, ¿no? Por eso siempre nosotros Totalmente. recomendamos empezar. Y Eso, sabés que cuando empezamos nosotros con el taller de accesibilidad, muchos decían, uy, no, pero ¿cómo accesibilizo la PPT? Uy, no, pero va a ser un lío. Y cuando uno empieza como a generar el hábito, porque bueno, lamentablemente hay que generar el hábito, porque si bien la diversidad es inherente, no la tomamos así en la diaria, después es mucho más fácil y sobre todo mucho más enriquecedor. No es que generamos accesibilidad porque hacemos beneficencia. Generamos accesibilidad porque nosotros en Santander tenemos 4,6 millones de clientes en Argentina y tenemos 8.006 empleados. Entonces, necesitamos replicar internamente la mayor cantidad de clientes que tenemos externos para que la experiencia de nuestros clientes sea la mejor posible. Entonces, generamos accesibilidad como una estrategia de negocio, no como un acto de beneficencia. No es que cuando yo genero accesibilidad se beneficia a alguien. Yo como una organización también me beneficio y me posiciono distinto a mis competidores, sí, ¿no? 100%. 100%, Ujú. Mary, y en esta línea que venías comentando, bueno, de la diversidad alineada del negocio y bueno, que no sea beneficencia tal cual, y sé que en Santander, además del taller de accesibilidad que me comentabas y cómo van trabajando, conozco un ejemplo exitoso que han realizado a través de un bootcamp para incluir personas con discapacidad en el ámbito de la tecnología, y quería saber si me podés contar un poco más sobre eso. Sí, como dos proyectos exitosos que tenemos de los últimos 2 años. Uno es el Bootcamp de Santander Tecnología, que si querés, Pepo, está en el slide siguiente. Y otro es el taller de accesibilidad. Bueno, para el Bootcamp, el propósito fue poder formar para incluir personas con discapacidad, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar en inclusión hace ya 4 años aproximadamente, bueno, empezamos a entender que estas barreras de las que hablaba antes, ¿no? 93% de barreras identifican barreras para conseguir trabajo o el 79% para estudiar. Bueno, claramente necesitamos compensar ese gap. Entonces lo que hicimos fue tomar la decisión de, nosotros tenemos estas búsquedas, vamos a salir a formar a las personas que tienen este gap o que han tenido estas dificultades para poder después poder contratarlas. Entonces lo que hicimos ahí fue una alianza junto con Inclu y con MindHub, en donde me acuerdo que cuando empezamos a hablar de este bootcamp, con Inclu no estábamos 100% de acuerdo en el modelo que queríamos instrumentar, ¿no? Y ahí creo que es súper importante la relación que se construye con nuestros partners, ¿no? Digo, Inclu es un partner nuestro y ya venimos trabajando hace muchos años y tenemos una relación sólida que nos permite discrepar, que nos permite discutir, que nos permite enojarnos, que nos permite llegar a acuerdos y que además nosotros confiamos en la mirada y ellos y ustedes también confían en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, estas diferencias pudimos sortearlas porque nosotros queríamos hacer un bootcamp que sea lo más parecido a una jornada laboral en Santander Tecnología, que es una empresa del Grupo Santander. Entonces nosotros proponíamos, bueno, un bootcamp intensivo de 2 meses, de lunes a viernes, 8 horas semanales, en donde Inclu ahí también nos ayudó junto a MindHub, que es una consultora de formación, que fue su primera experiencia formando a personas con discapacidad, nos ayudó a testear la tecnología, a armar el contenido, a garantizar la accesibilidad, y donde, bueno, el programa estuvo orientado a formar a las personas en desarrollo front y tenía una dinámica de lunes a viernes de 8 horas, donde tenían que cumplir objetivos por sprint y el último día, bueno, presentaban el proyecto y recibían feedback de los líderes que participaban después, que eran las personas que los iban a incluir. Ahí lo que hicimos fue un proceso de selección donde se postularon 300 personas, incluso nos acompañó un montón en toda esta etapa del proceso.
nos ayudó a seleccionar a las personas, seleccionamos 15 personas y formamos a 14. Una persona no pudo continuar por temas personales, entonces decidimos poder acompañarla en un taller de empleabilidad, donde, bueno, la ayudamos a formar su LinkedIn, a ampliar su red de networking, a buscar trabajo a través de booleanos dentro de LinkedIn. Em, y de las 14 personas que formamos, contratamos a 7 personas y las otras personas que no contratamos no fue porque no tuvieran el perfil y el potencial, sino porque no teníamos vacantes. Entonces decidimos compartir esa base con empresas aliadas con las que trabajamos en temas de diversidad también, ¿no? Y que fuimos conociendo a través de la red de Inclúyeme que tiene. Y otra de las iniciativas que tuvimos, interrumpime, si querés, porque No, viste no, que no, arranco a hablar y no paro. sí, me parece bárbaro. Yo después Ahí te hay comento. ahí en el slide ven como, bueno, una reflexión de una de las personas que hizo el bootcamp y otro proyecto que tenemos que lo arrancamos en mayo de este año. Es un taller de accesibilidad en donde el objetivo, bueno, es llevar la accesibilidad a la diaria laboral de cada persona y son estos tips de los que hablaba anteriormente, ¿no? Bueno, donde dimos tips para generar contenido accesible con este taller que lo armamos entre la mentoría de diversidad que yo lidero, la comunidad de los referentes de las comunidades de discapacidad y la comunidad de práctica de accesibilidad digital que hay en Santander. Llegamos a formar hasta hoy a 133 personas, incluidas dentro de esas personas al grupo de Learning Global de Santander, que es quien genera el contenido de formaciones para toda la organización. Así Me que parece bárbaro, estamos sí. generando impacto. No, y está buenísimo, y es como también esto que decías de cómo hacemos, cómo vamos también formando redes, ¿no? Y conociendo otros interlocutores, bueno, además de Inclu, con quien vienen trabajando hace un montón, generando redes como para seguir generando este impacto, pero también en conjunto y lo que me gustó que dijiste es compartiendo también con otras empresas perfiles de potenciales candidatos, abriendo un poco más el juego para poder contar de primera mano la experiencia de ustedes. Y bueno, Sí. y en lo personal y en lo que vengo también trabajando en Inclu y demás, siempre me pareció en temas de inclusión laboral que es súper exitoso y súper acertado eh, formar a las personas para el puesto al que van a ingresar. Si bien es verdad que, bueno, hay que hacerse el tiempo para estar formándose durante todo el día como si fuera una jornada laboral y todo, te garantizás que va a haber una inclusión después de esa formación y no lo que muchas veces pasa bueno, con las personas con discapacidad que hacen determinados cursos que está bien, que incrementan su conocimiento, pero que no necesariamente les garantiza acceder a un empleo. Entonces, esta lógica de trabajo me parece súper exitosa, digamos. Sí, y es algo que venimos como charlando bastante con Inclunúa, en donde, bueno, el espacio de red que tiene, donde, bueno, nos vamos conociendo entre las empresas, donde podamos empezar a generar acciones en conjunto y vayamos a un propósito mayor que nos aúne a todas y que y no prevalezca el propósito individual de cada una de las empresas, ¿no? Creo que las empresas somos como muy potentes y tenemos la capacidad de mover la vara y si nos aliamos para este propósito que es el de inclusión y de generar un mundo mucho más representativo, creo que el resultado puede ser súper potente para todos. Totalmente, y escuchándote también pensaba esto también que decía Pedro al principio, en Inclu no es solamente lograr la inclusión, sino todo lo previo de cómo trabajas la cultura, cómo generas red, cómo te das cuenta de que el líder o el equipo o la propia empresa está evolucionando hacia una cultura inclusiva o qué necesita para poder hacerlo. Y también desde un lugar muy personalizado, entendiendo que el camino de la inclusión es diferente para todas las personas y para todas las organizaciones. Entonces, teniendo muy en cuenta eso, que es un camino que una vez que lo emprendes, creo que no puedes ver el mundo de otra manera. Por lo menos a mí me pasa eso. Pero muchas veces, cuando alguien está en sus primeros pasos, también invitamos a que lo hagan porque es un camino que es súper acompañado y que se puede ir haciendo independientemente de la cercanía que uno tenga con el tema de la inclusión. O sea, es un camino que hay que emprenderlo y se va aprendiendo también sobre la marcha, digamos, y esto es lo que hacemos también Sí, nosotros, asegurarnos de dar esta plataforma de preparación para que la inclusión después de una persona con discapacidad sea
para empleo genuino y en un contexto de, bueno, de pertenencia y, bueno, de sentir que uno puede ser uno mismo dentro de la organización en la que ingresa, ¿no? Creo que ahí, Luli, es clave. Hace un rato hablabas de lo posible, ¿no? De, digo, cuando empezamos con la accesibilidad, a ver, Santander no es 100% accesible, ni mucho menos, pero tenemos el compromiso de generar cada vez más accesibilidad. Y hoy, por ejemplo, dentro, por ejemplo, de la gerencia de la que yo formo parte, que es People and Culture, o antiguamente llamada Recursos Humanos, em, no hay nadie que cuando habla con un proveedor no pregunte la accesibilidad. No, no pregunte, che, ¿ustedes son accesibles? Che, ¿ustedes tienen en cuenta la accesibilidad? No hay nadie dentro, digo, nosotros en este taller de accesibilidad, además de llegar a 133 personas, empezamos a tener resultados súper potentes. Por ejemplo, el equipo de haberes en Santander, el último, cuando vos recibís tu sueldo, antes te llega un mail donde se llama tu recibo un clic, donde, bueno, te explica cómo está conformada tu sueldo, tu recibo de sueldo y te cuenta las novedades. Este mail no era accesible para personas ciegas, no era accesible. Y nosotros tenemos personas ciegas en la organización. Hoy en Santander, cuando hablamos de accesibilidad, no pensamos en, che, pero ¿a cuántas personas impactamos? No nos importa el número, porque lo que entendemos es que la accesibilidad es parte de la diversidad y la diversidad genera creatividad e innovación. Pero ¿por qué genera creatividad e innovación? Y ahí creo que también es importante salir del concepto subjetivo y tener una definición corporativa de diversidad. Entonces, genera creatividad e innovación porque hackea lo establecido como normalidad, ¿no? Entonces, creo que eso es lo interesante de la accesibilidad y de la inclusión. Bueno, este mail de tu recibo un clic se accesibilizó y tardamos un día en accesibilizarlo, en generar esta accesibilidad. Y hoy es accesible. El equipo de datos de People and Culture y el equipo de datos de Santander Tecnología están empezando a trabajar en tableros de Power BI con colores que tienen en cuenta las personas el daltonismo. Están trabajando en la nueva conformación de la estructura de un tablero. Antes vos tenías, el tablero tiene la referencia y el color arriba y después está el gráfico donde la referencia no aparece. Bueno, ahora se incluye la referencia en el gráfico porque por las personas que no reconocen los colores. Se puede cambiar el color a blanco y negro del tablero para que a las personas les sea más fácil. Están trabajando con la audio narrativa de los tableros, ¿no? Como imagínense el impacto. Esto también lo que permite es estar alineado a otro objetivo que tiene Santander, que es la movilidad interna. Entonces, si yo genero entornos inclusivos y accesibles, lo que hago es permitir que las personas puedan moverse libremente dentro de la organización. Estamos generando la página de reconocimiento interna con accesibilidad y la lanzamos diciendo que era accesible y después personas que requerían otra accesibilidad nos dijeron, bueno, mira, esto no lo tiene y le estamos iterando. Y eso también lo quiero traer como un cambio importante, ¿no? Antes cuando hablábamos de accesibilidad y no sabíamos nada, decíamos, uy, no, qué torre, qué embole, qué trabajoso, qué complicado. Y hoy cuando nos hablan de, che, mira que esto no está accesibilizado, lo podemos accesibilizar, dale, contame cómo. ¿Se entiende? Y este es el cambio de Total. mindset que genera trabajar en inclusión. Total. Ahora que estábamos viendo, Mary, cómo accesibilizar, digamos, los procesos y bueno, en sí mismo también las capacitaciones, ¿se te ocurren así algunas mencionamos, pero se te ocurren temáticas así de formación que estén más en boga o que sea en relación a las tendencias que se vienen en términos de qué es lo que hay que saber como habilidad para incrementar la empleabilidad? A ver, no entiendo la pregunta, perdón, ¿eh? No, no, mira, lo que te decía es, además de que todo sea accesible, ¿qué te parece que en términos de contenido o temáticas o tendencias tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en capacitación y habilidades para personas con discapacidad? Bueno, las habilidades son las que hablamos al principio, ¿no? Digo, esas son habilidades que no son solamente a personas heteronormativas, ¿no? Esas habilidades las tenemos que desarrollar en todas las personas y creo que ahí las organizaciones con las que trabajamos, las empresas, tienen que ayudarnos y entender que, bueno, que las formaciones tienen que poder armarlas en conjunto con las empresas, ¿no? Así como
las personas con discapacidad dicen nada de nosotros, sin nosotros, bueno, yo siempre invito cuando me traen, bueno, che, te traigo este programa, bueno, pará, no me traigas un enlatado, sino que construyamos el programa de formación juntos, como hicimos con el bootcamp, por ejemplo, para poder, para que cuando formemos a las personas yo después tenga la posibilidad de incluirlas, ¿no? Porque bueno, soy una entidad financiera, veo el retorno de mi inversión siempre, entonces si yo invierto en formación, lo que quiero es que esa persona después forme parte de Santander. ¿No? Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, ya entendemos que es por ahí y estamos planificando para el año que viene, bueno, alguna formación comercial para poder incluir dentro de nuestra red de sucursales y equipos comerciales, porque bueno, todas estas habilidades también se aprenden dentro de los programas de formación, ¿no? Totalmente. Y qué importante eso de que sean habilidades orientadas a un rol, con todo esto que mencionabas al principio, de las habilidades como inteligencia emocional, diversidad y todo lo que decías al Ujú. principio, pero qué importante esto de pensar que las personas tienen que formarse para el rol que ocupan y así garantizar La esta inclusión. empleabilidad, Sí, totalmente totalmente, eso. ¿no? Y yo creo que viene de la mano de, bueno, qué rol juega la cultura organizacional, que creo que lo estuviste comentando a lo largo de todo este Ujú. tiempo cuando ves cómo las personas se van involucrando en la temática, cómo van adquiriendo conocimiento, cómo en un día se van accesibilizando cosas que antes ni se consideraban, pero quería resaltar la importancia de la cultura organizacional a la hora de promover esta inclusión, porque no se trata solamente de promover la inclusión, que en definitiva es lo más importante, que una persona tenga trabajo, pero sino de cómo nos preparamos para que eso sea exitoso, ¿no? Y que la cultura, me gusta esta frase bueno, creo que vos y yo la escuchamos mucho, que es lo que está en todas partes, lo que se habla en los ascensores, lo que le digo a mi compañero de escritorio, lo que le voy contando que aprendí, y ese entramado invisible que a veces como no lo vemos, no nos damos cuenta, es lo que después va a sostener justamente la accesibilidad en los procesos, o que seamos inclusivos, o que queramos seguir contratando a personas con discapacidad porque nos damos cuenta que hacen bien su trabajo. Entonces, resaltar el rol de la cultura y cómo cada uno de nosotros dentro de la organización tiene una función al respecto, ¿no? Como todos somos cultura Totalmente. organizacional. Creo que totalmente y creo que la cultura como concepto abstracto es eso, ¿no? Un concepto abstracto, un titular que si no lo ejercen las personas, bueno, pierde total sentido, ¿no? Creo que la cultura es clave para generar los entornos y equipos diversos que nos ayudan a replicar la diversidad de clientes en nuestro caso. Nosotros en Santander la diversidad es un eje primordial de la cultura. De hecho, cuando se creó el área, estaba el área de cultura y dentro de cultura estaba diversidad y recién el año pasado se independizó, no de la estrategia, porque la estrategia es Cultura Day, sino en las acciones se independizó para, bueno, para que Romy Pampena, que es la líder de cultura, tenga su cabeza y su foco puesto ahí, yo pueda tener mi cabeza y mi foco puesto en las iniciativas de diversidad, ¿no? Y algo súper importante también para la cultura es que la cultura la tenemos que comprar y para poder comprarla tenemos que saber venderla, ¿no? Y ahí me sumo a esto que vos decías y para venderla, bueno, tenemos que poder ser actores proactivos en los ascensores, en los pasillos, en la máquina de café, en todo lo que sucede en el contacto diario dentro de una organización. Y también en nuestro caso, nuestro CEO es el principal sponsor de la diversidad, ¿no? Y cuando digo principal sponsor, tiene que ver con que no solamente él está ok y promueve la inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Sino que en Santander, Ale Buti lo que promueve es las diferencias, ¿no? En donde antes diferenciarse y pensar distinto estaba mal y hoy pensar distinto es incómodo porque hace las cosas más difíciles, porque hay que negociar, porque hay que generar acuerdos, porque hay que tener espacios de conversación, porque hay que poder parar a pensar. em, y esto hoy está habilitado. Porque creemos que esto potencia nuestro negocio, hace que lleguemos mejor a nuestros clientes y les demos una mejor experiencia. Y si también pensamos en las tendencias, en Santander estamos pasando del concepto de fit cultural, en donde lo que veíamos era, bueno, che, Mary quiere entrar a Santander, ¿cómo Mary se alinea a los valores y la estrategia de Santander? Eso es el fit cultural, a un concepto de cultural arts, en donde lo que este concepto dice es que hay una adaptación mutua
tanto de la cultura organizacional como de la persona a la cultura. Y esto lo que genera es una cultura mucho más dinámica, que no es que cambia todo el tiempo, sino que le da viabilidad a las diferencias, ¿no? Y a la diversidad. Y cuando le da lugar y pone luz en las diferencias sin criticarlas, sino como un elemento potenciador del negocio, lo que podemos hacer es empezar a revisar procesos, conceptos como mérito, talento, ¿no? Desempeño, y bueno, y eso hace que la cultura se enriquezca permanentemente y esté todo el tiempo viva, ¿no? Tal cual, sí, 100% de acuerdo. Y sí, es así como es algo muy dinámico y me quedé con una frase que decías de esto de que la diferencia enriquece o no con esas palabras tal cual, pero cómo ver el valor en la diferencia, ¿no? Y salirnos de esta cosa de, bueno, como es desconocido no lo abordo o lo completo con mis sesgos, sino como decir, bueno, no conozco, pero me abro a saber un poco más. Y llamo a una empresa como Inclu o me hago partner con alguien que me pueda enseñar algo que no sé, en el caso si habrá sido con el bootcamp o con saber más de accesibilidad. Y yo siempre lo que rescato que en la mayoría de los casos lo que es accesible para las personas con discapacidad es accesible para todas las personas. Entonces ahí ya estamos hablando de accesibilidad universal y es como también empezar a naturalizar, bueno, en el caso de las empresas que estén dando sus primeros pasos, de entender que es un proceso, bueno, que hay que tener el compromiso también del liderazgo, como mencionabas vos, Mary, del CEO y demás, porque es importantísimo poder propulsarlo desde ahí, pero entender que todos podemos dar los primeros pasos en esto y que vamos siempre a estar aprendiendo como para poder llevar esto adelante, entendiendo que es mucho más fácil de lo que parece, porque somos todos personas, y yo siempre me paro ahí y capaz soy medio redundante o bien decir persona con discapacidad o sin discapacidad, somos todos personas que queremos trabajar. Entonces ya desde esa premisa es más sencillo de lo que parece, obviamente con acciones Sí. concretas al respecto, ¿no? Claro, por eso digo, hablaste de las personas o de las empresas que empiezan, ¿no? Y creo que bueno, que sí, hoy hablamos como o estamos contando nuestra experiencia, o la estoy contando como desde el lugar más cercano, que es como donde está rodando mejor, pero bueno, los inicios son complejos como en cualquier proyecto que uno lleva adelante, porque vos hablabas del desconocimiento, Luli, ¿no? Y cuando uno desconoce, tiende por la economía que hace el cerebro, ¿no? Tiende a darle entidad con sesgos o prejuicios para que lo desconocido se vuelva conocido, o le teme y huye a eso, ¿no? Son Total. reacciones como naturales de las personas, y las compañías funcionan igual. Entonces creo que si bien es trabajoso, después cuando uno empieza como a transitar, es como una obra, ¿viste? Que cuando entraste querés morir porque es todo un despelote, pero Sí, después tal cuando cual. va tomando forma, realmente se produce el espacio propicio para la creatividad y la innovación, que es lo que buscamos las organizaciones, ¿no? Em, y Tal vos cual. hablabas, nosotros tenemos un camino recorrido, hicimos mucho, pero nos falta un montón. Todo el tiempo estamos revisando esto, ¿no? En cada proceso de selección nos paramos y decimos, che, estamos mirando talento, no condiciones, ¿no? En cada proceso de desempeño estamos mirando talento, no si la persona, no sé, una persona tuvo un bebé y trabajó 6 meses y los otros 4 meses del año no los trabajó. Che, ¿cómo trabajó esos 6 meses? No, no miramos la condición de las personas, pero bueno, lo tenemos que reafirmar todo el tiempo. Por eso yo creo que trabajar en diversidad es como generar el hábito para ponerle luz a aquello donde a lo mejor mayoritariamente no le solemos poner luz, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, y esto ya un poco lo fuimos contestando, creo, entre las dos, pero se me ocurre preguntarte, ¿no? Ya desde Santander, porque nos contaste un montón, a estas empresas que están iniciando el camino o que capaz están más reticentes o tienen que convencer al líder, porque algunas personas a través de los equipos quieren hacerlo, pero bueno, hay, bueno, algunas resistencias. ¿Qué primeros pasos o acciones concretas recomendarías que tomen? Sí, primero entender en qué se basa la decisión.
de trabajar en inclusión y poner el foco en diversidad, ¿no? Bueno, ¿en qué se basa? Para entender, bueno, si es una moda, si quieren subirse al tren, si realmente tienen una convicción. Y acá cuando hablo de convicción es, che, más allá de lo que todos pensamos que sí, que está buena la diversidad, si realmente fuera así, bueno, no tendríamos que estar hablando de esto porque estaría naturalizado. Claramente tenemos que encontrar un concepto corporativo que les haga sentido. Y en segunda medida, cuando identifiquen por qué quieren trabajar en esto, es, bueno, ¿quiénes son mis aliados? ¿No? Y poder encontrar aliados dentro del negocio. Nosotros, cuando empezamos a trabajar en inclusión, bueno, vos sabés, Luli, porque nos acompañaste y estabas, teníamos todo el escenario negro, ¿no? Prejuicios, sesgo, temores, el objetivo que nos corría, el objetivo de las áreas. Empezamos identificando determinadas búsquedas. Entonces, bueno, eso hacía que tengamos un proceso de selección para esas búsquedas y otro general para Santander. Entonces, a medida que fuimos madurando, bueno, hicimos un único proceso de selección con mirada diversa e inclusiva. Iniciamos un taller para formar a líderes, para poder intervenir en entrevistas con personas con discapacidad, para que la pregunta sobre la discapacidad no tenga que ver con la condición o la limitación, sino que tenga que ver con qué desde Santander tengo que proveerle a esa persona para que tenga todo lo que necesita para trabajar de manera autónoma e independiente, ¿no? Era como cambiar, como decía una líder nuestra, que vos la conociste, a Nati Kinsland, cambiar Sí, la turbina de un avión en vuelo, ¿no? Con lo sí, cual sí, estábamos siempre al momento de estrolarnos. Pero es bueno, verdad. creo que a nosotros nos ayudó un montón el compromiso del CEO de la compañía y del directorio, porque creo que cuando los momentos se ponen tensos y complejos, el objetivo y el horizonte claros te alinean. Podés berrinchear, podés asustarte, podés poner todos los sesgos y prejuicios sobre la mesa, pero no queda otra que trabajarlos. Entonces creo que eso también es algo interesante de donde se pone luz, ya eso no se puede esconder más. Sí, total. Y esto de la turbina, cambiar la turbina del avión en movimiento está bueno porque capaz, bueno, lo haces con pánico, con algún traqueteo o lo que sea, pero lo estás haciendo y eso ya es un montón. Y esto lo digo también, bueno, en términos de cuánto pensamos que tenemos que estar preparados antes de empezar. Y muchas veces se trata de primero tener la decisión y ir dando los primeros pasos. No hace falta ser ni totalmente accesible, ni totalmente culturalmente inclusivo. Se trata de un camino. Por eso eso también es una invitación a dar el primer paso a quienes quieran darlo y no estén más evolucionados y entender que, bueno, que ya como ustedes hay muchas compañías que lo están haciendo y que los resultados son súper positivos. Y en esto de que hablábamos de habilidades y que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades que el resto de las personas de estar formadas para el rol al que están ingresando, o bueno, el rol en el que están participando y entendemos también que hoy por hoy hay como muchas herramientas digitales. De hecho, la inteligencia artificial ayuda un montón a accesibilizar capacitaciones o a mostrar cómo desde la realidad aumentada justamente realidades que pueden facilitar el acceso de eso a personas con discapacidad. Es una forma también distinta de acceder al conocimiento que está posibilitado por nuevas tecnologías bueno, que ya están súper en boga. Todos conocemos, por ejemplo, ChatGPT, que parecen cosas pequeñas, pero para una persona con discapacidad que antes le dificultaba el acceso, ahora tiene mucho más autonomía para... Sí, y para una organización que antes no lo hacía de esa manera, ahora tiene otra alternativa, ¿no? Y yo acá, por eso digo, creo que es importante a medida que uno va trabajando generar datos. Nosotros lo que le mostramos al negocio es el NPS de aquellas, por ejemplo, sucursales que tienen personas con discapacidad, cómo cambian, el INPS, ¿no? Cómo cambia el clima interno de los equipos, cómo cambia la dinámica de un equipo, ¿no? Nosotros a medida que ingresan las personas, bueno, en algunos lugares tenemos que hacer ajustes, tenemos que modificar la estructura del piso o de los muebles o de la distribución. Nos ha pasado en el interior del país que la municipalidad ha puesto rampas en calles donde no había a medida, porque nosotros incorporamos y en las sucursales empezaba a haber personas con discapacidad.
¿no? Entonces creo Total. que es no solamente para las personas con discapacidad, digo, también para la organización. Me acuerdo un ingreso que tuvimos que nosotros desbloqueamos la computadora usando las dos manos, no nos habíamos percatado que la persona no podía. Bueno, tuvimos un mes muy burocráticamente, por suerte fue hace mucho, y hoy, bueno, la compu se desbloquea de distintas maneras y eso es una ganancia también para la compañía. Por eso digo, ¿no? La accesibilidad y la inclusión no son actos de beneficencia, son variables imprescindibles para potenciar el negocio. Total, totalmente de acuerdo con vos. Y en línea con esto, quería preguntarte, ahora vamos a ir viendo si hay preguntas que creo que todavía no hay, pero quería preguntarte con esto que veníamos hablando, desde tu mirada, ¿cuáles te parecen que son los principales desafíos que enfrentan tanto las empresas como las personas con discapacidad en el proceso de inclusión laboral? Lo que dije recién, Un sesgos, poco lo... prejuicios, Sí, desconocimiento, temor, eh, eso, para mí esos son los principales, ¿no? Y después sí, eh, revisar conceptos y procesos, ¿no? Creo que cuando uno empieza a trabajar en diversidad, el concepto de talento tiene que cambiar. No podemos seguir viendo el talento como el joven profesional de tal universidad que se recibe a tal edad, ¿no? Porque, bueno, hoy las habilidades que estamos viendo del mercado más demandadas, bueno, no hablan de edad, no hablan no hablan de estatus social, no hablan de otras cosas. Entonces, bueno, creo que tenemos que animarnos a revisar conceptos que están arraigados en la organización y que son necesarios, ¿no? Es necesario el concepto de meritocracia, el concepto de talento, el proceso de desempeño, el proceso de mérito, el proceso de promoción. Digo, además esto, ¿no? La diversidad lo que nos permitió es hackear estos procesos, ¿no? Por ejemplo, antes necesitábamos, no sé, un analista senior, bueno, me traigo de mercado, bueno, y hoy confluye que tengo un objetivo de movilidad interna. Entonces lo que yo hago con el líder es, che, dentro de tu equipo hay alguien, ¿no? Bueno, pero está fulano, pero no está 100% listo. Bueno, armémosle un plan de aprendizaje para achicar el gap con instancias bien definidas para alcanzar esos objetivos que le ponemos. Entonces, bueno, las personas van pudiéndose desarrollar dentro del propio equipo y lo que salimos a buscar, porque entendemos que hay un 93% de personas que nos hablan que tienen barreras, bueno, salimos a buscar posiciones junior a las que también a veces acompañamos con formación. Pero sí. bueno, todo eso implica poder entender que todo esto es un beneficio y un enriquecimiento para todos, que poder hacer las cosas de distintas maneras nos enriquece y nos saca de la unicidad de que si no es de esta manera no puedo avanzar. No, puedo avanzar por acá, por acá, por acá, por acá. Y creo que las organizaciones grandes, en este caso como Santander, tenemos la capacidad de cambiar y mover la taba, ¿no? Total, total, y me parece que está buenísimo que, y de vuelta gracias por haberte sumado a este espacio para visibilizar desde tu experiencia e impulsar a otros a que también lo hagan, entendiendo que tal cual, todos somos distintos, e incluso como organizaciones a la hora de llevar adelante este camino y me parece que ya hay mucho recorrido, digamos, de parte de ustedes, de bueno, de cómo se ven y cómo incluso ven donde tengan que seguir evolucionando y cómo van afrontando los desafíos, teniendo, bueno, a toda la organización, digamos, on board en este Re. proceso. Así Y ahí lo que, último, Luli, sí, decime, obvio, invito Mary. a todas las empresas a que participen y a que participen de estos espacios de Day, que bueno, en este caso lo tiene Inclu, pero también lo tienen, pero bueno, vamos a hablar del de Inclu. Y no importa quiénes están más avanzadas o no, porque todas nos nutrimos y a veces yo siempre digo, no, che, tiremos ideas, no importa lo loca que sean, tiremos ideas y démosle forma. Y vayamos en conjunto, ¿no? Y creo que ahí ustedes como Inclu también tienen una gran responsabilidad de generarnos esos espacios y esas oportunidades. Tal cual, y esto que decías, bueno, de la creatividad, ¿viste? No temer, capaz de decir alguna burrada que después le pones un poco de sal y pimienta y Claro. se convierte en algo que es innovador, que no habíamos visto, pero total, un poco el hacer haciendo, ¿no? Y Ujú. capaz, obviamente esto que vos habías mencionado, de iterar y decir, bueno, voy, vuelvo, mejoro, también es parte de este proceso y tiene que ver también con cómo vamos adquiriendo y brindando
habilidades, ¿no? A las personas con Totalmente. discapacidad y a todas las personas dentro de las organizaciones. Y ahora, si tenemos un segundito más, vamos a ver si hay preguntas, que me parece que todavía no hay, ¿no, Pepo? Creo que no. O Y si fuimos no, muy claras o fuimos muy somos, aburridas. somos espectaculares, pero no importa, porque si la gente no pregunta nada, ahora Pepo va a hacer el cierre y también va a dejar unos datos de contacto para que cualquier duda que haya nos la puedan compartir y cualquier cosa, Mary, yo te la hago llegar. Y Sí, bueno, re, me pueden buscar en LinkedIn y charlamos por ahí también. así que nada, de mi parte, recontra agradecerte por tomarte este espacio. Sí que para mí fuiste súper clara y de eso se trata. Y también clara y decir, bueno, estamos haciendo lo mejor que podemos y lo estamos haciendo bien, pero no tenemos una receta de cocina para hacer un budín. Y creo que de eso se trata la inclusión, de ir viendo cuál es la mejor manera según cuál sea nuestra realidad, la realidad de la persona, la organización y todo. Así que es un lindo desafío. Y Bueno, bueno, muchas eso. gracias por el espacio, me encantó. De mi parte eso y dejarte, Pepo, a vos que cierres y compartas si querés tus últimas palabras y demás. Perfecto, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mary. La verdad que todo lo que compartiste me encantó. Me dejaste pensando en un montón de cuestiones. Me gustó mucho cuando dijiste esto de verlo como una obra, ¿no? De quizás al principio es como muchas cosas que no sabes cómo encontrarlos, pero si vos le metés ganas y te preocupás y sabés por qué lo estás haciendo, vas a terminar llegando a un buen puerto y las cosas se van a terminar ordenando. Es un mensaje que me parece espectacular. Así que nada, la verdad que me quedé con un montón de cosas. Te súper agradezco a vos. Muchas gracias, Lu, por este espacio que la verdad que estuvo muy lindo. Y bueno, a todas las personas que están en la reunión, les comparto acá el QR donde van a poder tener mis datos para poder agendar un espacio conmigo en caso de que ustedes necesiten un asesoramiento y necesiten, bueno, conocer un poco más de Inclu, qué dinámicas pueden hacer para sus empresas y cómo pueden hacer de sus entornos espacios más inclusivos. Lo dejo acá a mano para que ustedes escaneen junto con mi mail. Y muchas gracias por este espacio a todos los participantes. Y bueno, eso, muchas gracias. Te sumo nomás, último, que ahí apareció alguien que dijo que le gustaría tener la presentación, que sí, se la podemos hacer llegar sin problema. Sí, bueno, acá justamente José está dando las gracias por el espacio, dice que fueron súper claras y que se lleva varias ideas, así que me parece que por eso no hubo Qué tantas bueno, preguntas. bueno, buenísimo. Bueno, entonces nos Espectacular. despedimos. Muchas gracias a todos los que se Muchas sumaron y bueno, y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau.